porque él tiene a cargo la palabra. Vamos a escucharle. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, ¿estáis bien? ¿Sí? Vale. Voy a compartir con vosotros algo que yo no sé la de veces que lo he oído, lo he compartido, y creo que es una de las... Pero Dios me habló el otro día, otra vez, y sentí que era un mensaje sencillo, como te digo, Ezequiel 40, vamos a ir a Ezequiel 40 de momento, pero voy a compartir con vosotros Ezequiel capítulo 47. Y estando en la palabra, vino una palabra a mí y que me tocó. Entonces, por eso voy a compartir esto con vosotros. Sentí que era de parte de Dios, sentí que es una palabra profética para ti, es una palabra necesaria para ti, es una palabra que tienes que escuchar y es una palabra que realmente necesitas para ti, de verdad. Te lo digo de verdad, estoy convencido de ello. En Ezequiel capítulo 40 y versículo 3 y 4, pero sobre todo en el 4, dice: me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Dice: y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. ¿No? La palabra es esa, es así de sencilla, es mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon en tu corazón. Cuando pensaba, la primera imagen que me vino de esto no fue esta que voy a compartir, pero luego meditando sobre la palabra, recordé que la verdad es que el pueblo de Dios, sobre todo en su época, en el desierto, cuando salieron de Egipto, una de las cosas que les sucedieron y que realmente les condicionaron para alcanzar la tierra prometida fue que vieron con sus ojos, que escucharon con sus oídos, pero que les faltó una cosa, era que eso tenía que llegar al corazón. Y eso les condicionó durante toda su etapa. Y es más, algunos de ellos no entraron en la tierra, no conquistaron la tierra, solamente porque no alcanzó lo que vieron sus ojos, lo que oyeron sus oídos, no alcanzó el corazón. Cuando Dios le está dando una visión, aquí empieza esto, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 47, empieza a hablar de esta historia, de esta gran visión que Dios le dio a Ezequiel. Y comienza así, con esto. Dice que Dios le llevó en visiones a la tierra de Israel. Dios le quería mostrar algo en Israel a Ezequiel. Y para mostrarle necesitaba tres cosas. No era solamente necesario que lo vieran con sus ojos, lo que Dios le estaba mostrando en una visión, ni que oyera la voz de Dios que estaba escuchando, sino que esto lo tenía que calar y tenía que llegar al corazón. Yo sé, por mi propia experiencia y por lo que conozco también en otros, que la distancia que más larga existe ahora mismo sobre la tierra es la que hay entre tu oído o tus ojos y tu corazón. Es la más larga. Es la distancia que más se puede tardar en recorrer en toda la tierra. Aún andando se tarda menos que muchas veces en llegar a lo que llega por tus ojos o tus oídos y llega realmente cala en tu corazón. Entonces, no me extraña que Dios hablara estas tres cosas con este hombre, ¿no? Yendo aquí en el versículo 3, leyendo lo que le dice que este varón tenía en su mano una caña de medir y un cordel de lino, ¿no? En su mano. ¿Sabes? Cada cosa, pensando en esto, tiene su tiempo, ¿no? He preparado un PowerPoint, no sé cómo voy con él, no estoy mirando, como no lo tengo aquí en la pantalla, no sé, pero voy a intentar mirar de vez en cuando. Como he estado aquí 3 o 4 días encerrado, pues me ha dado por hacer un PowerPoint. En algo había que emplear el tiempo. Pero dice que tenía esto: un cordel en su mano y una caña de medir. La caña de medir la estuvo usando
para medir las cosas del templo. Esto es una madera con unos centímetros, con unas marcas, y esto era lo que usaban para medir. Y también tenía un cordel en su mano. Ahora, esto, usado donde vamos a ir ahora, Ezequiel capítulo 47, si queréis podemos ir yendo ya para allá, y ya me voy a meter en el tema. Evidentemente se ve que el varón iba a usarlo, iba a usar el cordel y la caña. Como te digo, la caña en todos los otros vas a ver que la usa para medir las columnas, para medir todo con el templo usa la caña. Pero ahora cuando empieza a usar el cordel. Y el cordel lo iba a usar para un asunto muy específico, ¿no? Y es que realmente, como dice la Escritura, para todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo señalado, todo tiene marcado una medida que Dios escoge para hacer ciertas cosas. Es por eso por lo que yo entiendo que este cordel tenía su sentido específico en marcar un proceso o una etapa o un tiempo que iba a considerar que tenía marcado para enseñarle algo, ¿no? Este tiempo, como muchas veces hemos oído, es verdad que un tiempo que no se puede acortar. Por mucho que te afanen, no vas a añadir a tu estatura un codo ni se la vas a quitar, salvo que te cortes los pies, pero no lo vas a hacer. Y como tal, es el sentido, el concepto que Dios nos ha enseñado durante tanto tiempo, que hay algunas cosas que están ya señaladas, están marcadas, es un periodo que hay que atravesar, ¿no? Como he mencionado antes, Israel, ya estaba el tiempo marcado. Ellos tenían que atravesar un periodo y Dios ya lo tenía marcado, ya sabía cuánto tiempo iban a andar por allá, y etcétera, 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 etcétera. En el capítulo 47, y metiéndonos ya en la materia, empieza diciendo esto, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Pero vemos que lo primero está en los primeros 2 versículos y es importante, creo que es muy importante. Dice que le hizo volver a la entrada de la casa y él vio que había un río que estaba saliendo por debajo de la casa de Dios. Ahora, esto realmente es una cosa que era muy importante para él y es muy importante para nosotros, es tan necesario. Yo no sé cuántas veces vosotros habéis dicho estas palabras que yo las he dicho. Esto es de Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios. Esto, si no es Dios el que lo hace, es imposible que esto suceda. Esto fue lo que le estaba pasando en este momento, a mi entender, a Ezequiel. Nosotros necesitamos ver a Dios. Nosotros necesitamos entender que hay cosas que salen de Dios y en un sentido no deberíamos de dudar de lo que viene de Dios. Es verdad que nos lo cuestionamos muchas veces si es de Dios o no es de Dios, pero en este caso no había ninguna duda. Las cosas estaban saliendo de Dios y estaban saliendo de debajo del umbral, estaban saliendo de Dios. Como consecuencia de ello, con esa visión de ver a Dios, ¿no? Y sus ojos y sus oídos que estaban permitiéndole ver esta gran visión, que le estaban permitiendo entender esto que estaba sucediendo y escuchar el mensaje de Dios, se pone de alguna manera como expectante. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque ahí estaba el varón de Dios. Entonces, en ese momento, dice que sucedió esto. Dice que entonces salió el varón hacia el oriente, versículo 3, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
He corrido un poco hasta aquí por interés, porque no quiero tener mucho tiempo aquí, ¿no? Vamos a ir a Juan, acompañarme al capítulo de Juan, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Acompañarme hasta allí. Porque Dios, yo creo que esta primera etapa de los tobillos, y según lo que entiendo aquí en estos versículos, yo creo que Dios quería enseñarle algo a Ezequiel que era necesario. Dice entonces, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No sé el tiempo que pasó, fíjate, no sé en qué lugar estaba Pedro para ser lavado los pies. No sé si fue el número 1, no sé si fue el número 3, fue el número 8 o fue el último que Dios le dejó para el final, Jesucristo le dejó para el final. Lo cierto es que en todo ese periodo de tiempo, seguramente Pedro estaría pensando, ¿qué hace Jesús lavándonos los pies a nosotros? Cuando llega a mí, le voy a decir que yo no voy a pasar por esto. Cuando llegó Jesús, tienen una conversación, en esa conversación le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y él le dice, mira, tú no lo estás entendiendo, no puedes entender muchas de las cosas que yo hago, pero más tarde lo vas a entender. Su reacción fue definitiva. Dice, tú a mí no me vas a lavar los pies en la vida. ¿Voy a mojar yo los pies con el agua que has traído tú con tus manos? ¿Y me vas a lavar los pies a mí? Y él dijo, mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo con esta frase tan sencilla, tan corta, tan exclusiva para Pedro? Es que si no te lavo, tú no vas a ser uno de los nuestros. Si no te lavo, tú no vas a ser de los míos. Es muy necesario, un periodo donde Jesús nos acomoda de tal forma que nosotros nos damos cuenta que somos parte de Él. Que Él ha entrado en nuestras vidas, que Él ha pagado el precio por nosotros, que Él ha hecho todo lo necesario por nuestras vidas y que Él ya forma parte de nosotros y que nosotros somos uno con Él. Él está en nosotros, su vida está dentro de nosotros. Y claro, esto requiere, ¿verdad? Muchas veces te lo dicen así, pero no te enteras muy bien de repente, ¿verdad? Sino que requiere un poco de tiempo, ¿verdad? Hay una medida, un espacio, una etapa, tal vez un proceso, tal vez algo para que tú de repente te des cuenta que Jesús y tú sois uno, que Él ha venido a vivir en ti y que ahora forma parte de ti y que está en ti. Es real. Cuando Pedro le estaba diciendo esto, Jesús le dijo, está bien, si no quieres pasar por el agua hasta los tobillos, está bien. ¿Sabe? Perfecto. Pero si no lo haces, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántas veces habían escapado de este proceso el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces habían escapado de este proceso donde Jesús, donde Dios, donde el Espíritu quería morar en ellos y quería formar parte de ellos, de todas las situaciones de su vida, de su día a día, y ellos tal vez no querían mojarse los pies? Literalmente, como suena. Tantas veces, ¿verdad? Ahora, cuando se lo estaba diciendo a Ezequiel, le estaba diciendo, mira, nuevamente hay un periodo donde yo quiero formar parte de vosotros, donde yo quiero que tú formes parte de mí, donde quiero tomar parte contigo. Después, si seguimos, dice que apareció otra vez el varón y le hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y después dice que midió otros 1000 y le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahí le tenéis, hasta las rodillas. Me ha salido bien, ¿eh? ¿Sí o no? Hombre, por lo menos que lo digáis. Es como mi mujer que hace la comida y dice, no me has dicho que está buena. Digo, cariño, me la estoy comiendo, ¿no? Dice, ya, pero no me has dicho que está buena.
Entonces ya tengo que decirle, sí, cariño, está buena. No, cocina bien, Paqui cocina bien. Los que han comido de su comida lo saben. Vamos a leer Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15, ¿vale? Para explicar esto de las rodillas. Para que pueda yo explicar. ¿Me habéis entendido la primera? ¿Sí? ¿Cuántos no la han entendido? Vale, la habéis entendido casi todos. Tú no te has enterado, vale. La primera no la han entendido. Vamos a ver si la segunda lo consigo. Pero dice en capítulo 5, versículo 13 de Josué. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta segunda parte yo la he llamado conectados a su voluntad. ¿Por qué la he llamado conectados a su voluntad? Bueno, hasta ese momento Josué no tenía ninguna duda de quién era el Señor de su vida. No tenía ninguna duda de quién era el que la había llevado durante todo el desierto, quién había formado parte de él, de que Cristo y de que Dios estaba viviendo en su vida. Ahora él tenía en sus manos, en su mandato, lo que Dios le había mandado sobre él, tenía que conquistar la tierra. Como consecuencia de ello, habían cruzado el Jordán. Bueno, antes de cruzar el Jordán, él sabía que la primera ciudad que tenía que conquistar era Jericó. Y él sabía que tenían unas murallas que, bueno, llamaban la atención desde muy lejos las murallas. Como consecuencia de ello, envió unos espías. Y dice que Josué, la historia dice ahí que Josué había preparado un plan, había desarrollado ya una estrategia para conquistar Jericó. Ya sabía por qué lugar, cómo le iban a dar, las escaleras que hicieron para subirse por la muralla, si iban a poner cuánto del ejército en un lado y cuánto del ejército en otro, y por qué lado iban a darle y no sé qué, no sé cuántos, y ahí estaba el cordel ese, la señal que había puesto Rahab allí en la ventana. Todo estaba allí. Pero justo el día antes se le ocurrió una cosa importante. Dijo, bueno, voy a orar, voy a buscar a Dios en todo esto. Dice que él estaba buscando a Dios, porque entiendo yo que estaba buscando a Dios, y de repente se le aparece un varón. Y cuando se le aparece, Josué se pone ahí y dice, ¿tú eres de los nuestros o eres de los que vienen contra nosotros? O sea, en un sentido le estaba preguntando, ¿tú vienes para que mis planes vayan adelante o vienes para resistir los planes que yo tengo? Cuando el varón le miró, le dijo, ¿qué me estás contando? Yo vengo para que conquistéis la tierra. No le dijo ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué no le dijo ni lo uno ni lo otro? Porque realmente él quería ser el primero en toda esa hazaña. Él quería que Josué se conectara con la voluntad de Dios y con el propósito de Dios para conquistar la tierra. Solo por un momento piensa y viendo las películas que hemos visto. Imagínate que no aparece el varón de Dios, o que el mismo Josué aparece el varón de Dios y cuando le dice, Josué, que vengo yo como príncipe del ejército de Jehová para ponerme delante de vosotros. Y le dije, ya, pero yo tengo un plan, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo conquistar esa muralla, yo sé cómo derribarla. ¿Qué creéis que hubiera pasado allí? ¿Cuánta gente contáis? Más o menos de los miles de personas que había entre el ejército de Israel, habrían fallecido a los pies de la muralla. ¿Cuántos pensáis del gran desastre que podría haber sucedido en muchas personas y en muchas casas solamente por esa decisión? Hubiera sido desastroso, ¿verdad? Vemos películas de esa época de la historia, hacían barbaridades. Desde las murallas les tiraban de todo.
No solamente flechas, les tiraban de todo. Era increíble, ¿verdad? Sin embargo, de repente Josué para mí entendió que en ese momento lo único que podía hacer era postrarse ante Dios. Lo único que podría hacer era conectar su corazón con el corazón de Dios. Conectar su vida con la vida de Dios. Vuelvo a repetir, no sé el tiempo que pasó tumbado en el suelo, que eso es literalmente lo que sucedía ahí, tumbado en el suelo es la palabra que está usando ahí. No sé el tiempo que pasó tumbado en el suelo, pero sé que como consecuencia de esa actitud en él, de repente Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y ahí Dios le empezó a dar una estrategia. Dijo, dale vueltas a la ciudad. Y dale vueltas a la ciudad. Y una vez que le des vueltas, chilla. ¿Pero dónde sucedió eso? Sucedió cuando Josué decidió poner sus rodillas en el suelo. Donde decidió conectar su voluntad con la voluntad de Dios. Decidió conectar su corazón con el corazón de Dios. Luego dice que el varón volvió a salir de allí. Y dice que midió otros 1000 codos. Esto versículo 4. Y que le hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Este punto yo le he llamado quebrantados, humildes de corazón. Y he usado de ejemplo la vida de Job. Dice él, además que lo dice 2 veces, en el Job 38:3 y en Job 47, Dios hablando a Job ya al final de toda casi la historia, diciéndole, cíñete tú ahora los lomos como varón valiente que yo te voy a preguntar y tú me dices. Unos capítulos antes él decía, el mismo Job estaba diciendo, me quebrantó, de quebranto en quebranto, vino a mí como un gigante. Ahora, pensando en la vida de Job, que para mí era un ejemplo, un fenómeno. De verdad, un fenómeno. Personalmente, lo que voy a decir de él no le quita la categoría que tiene este hombre para mí y su historia en todo esto. Pero es verdad que uno, cuando le empiezan a suceder cosas, y como le sucedieron a Job, y ven los primeros capítulos, que de repente era un hombre rico, tenía hijos, tenía un montón de cosas, y le empiezan a suceder cosas. Primero, pierde sus posesiones. Luego pierde su familia, sus hijos. Luego su mujer casi le abandona. Después cae enfermo y dice, macho, ¿qué más me va a suceder? ¿Qué más me puede suceder? ¿Cuántos habéis dicho eso? Todo, ¿verdad? ¿Qué más me puede suceder a mí? ¿Qué más me puede caer a mí? Él dijo estas palabras que hemos cantado hoy, en todo Jehová sea bendito, en todo Dios sea bendito. Ahora, si tú empiezas a leer la historia y empiezas a ver la historia, él dice en un momento, me quebrantó de quebranto en quebranto, ¿no? Y él lo entiende perfectamente, que Dios le quebrantó de quebranto en quebranto. O sea, para quebrantarle, para moldear su corazón, realmente tuvo que suceder una cosa. Y luego tuvo que suceder otra, y luego tuvo que suceder otra, y luego tuvo que suceder otra. Y no sabemos el tiempo que pasó desde en que empezó la historia hasta que Dios lo vuelve a multiplicar y le empieza a dar todo. Sabemos que en un momento de la historia, él empieza a hablar a sus amigos de todo lo bien que hacía las cosas. Ahora, yo te voy a decir, y esto es lo que yo quería decir de Job, que te digo que no le quiero desvalorar en ningún aspecto de él. Pero si a mí alguien como Job me empieza a decir, es que yo le daba a los pobres y yo le doy a los pobres. Es que yo oro más que tú. Es que yo hago más cosas que tú. Es que yo soy mejor que tú. Es que yo les decía eso continuamente a sus amigos. La humildad, perdonadme, pero se la había caído, ¿eh? ¿Sí o no? Todos diríamos eso, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Sin embargo, al final del proceso, cuando Dios le empieza a hablar aquí en capítulo 38, en capítulo 40, dice, cíñete como un varón valiente. Ciñe tus lomos ahora como un varón, que voy a hablarte. Dice que llegó un momento que Job dijo, ahora me arrepiento, en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque Dios le había tocado, ¿dónde? Ras, en los lomos.
Dios, a través del quebrantamiento, puso de verdad un corazón humilde en este hombre. ¿Habéis oído esto? Y es la verdad, ¿eh? No es una historia ni es jactancia, todo lo contrario. Pero cuando llegábamos aquí al principio, los que llevamos todo este tiempo que habéis oído en el aniversario, en el 30 aniversario, llegábamos machacados. Pero sobre todo, ¿sabes una cosa? Tan quebrantados, tan triturados, tan golpeados por las circunstancias, por la vida. Habíamos perdido hijos, habíamos perdido la familia no nos abría su casa, habíamos perdido todo, estábamos enfermos, Y tú no decías, ¿qué más me puede pasar? Pero en ese momento apareció Dios a nuestras vidas y nos dijo, ¿eres capaz de ceñirte como un varón valiente? ¿Eres capaz de ceñir tus lomos? Porque te voy a hablar algunas verdades. Te voy a decir algunas cosas que necesitas oír con tus oídos. ¿Eres capaz de escucharme? El orgulloso no escucha. El humilde presta atención. Un periodo necesario. Una medida marcada, 1000 codos. Cuando vemos lo siguiente, ¿no? Que dice que midió otros 1000 codos. Dice, era un río, midió otros 1000 y era un río, versículo 5, era un río que yo no podía pasar, porque solamente se podía pasar a nado, dice eso. Ya sabéis mi opinión de eso, es que yo creo que Ezequiel no sabía nadar, básicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando Dios o cuando tú eres llevado a un sitio donde tú ya no puedes? ¿Qué es lo que sucede realmente cuando tú eres llevado a una situación así? Cuando eres llevado a un extremo donde tú ya no lo puedes controlar, que tus habilidades no te dan la capacidad para ir adelante, cuando tus fuerzas ya no las tienes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es cuando realmente te agarras de la mano de Dios, ¿verdad? Es cuando realmente subes tu mano y dices, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me echas una mano? Es en esa situación. Y era una cosa súper necesaria. Fíjate, voy a contar una historia de Pedro, he hablado antes, y necesito a Pedro también en esta cosa, ¿no? Dice en Juan capítulo 1, versículo 42, dice, le trajo su hermano a Jesús. Dice, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios le dijo en un momento, mira, tú eres Simón, tú eres uno que ha escuchado a Dios. Eres hijo de Jonás, que lo que significa Jonás es paloma, o sea, eres algo que tienes del Espíritu, tienes de Dios. Dice, un día vas a ser Pedro, un día vas a llegar a ser Pedro. Muy bien, aparece Pedro y coge la palabra de Dios en su corazón y se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 13 que hemos leído hace un momento. Yo voy a ser Pedro, yo voy a ser la piedra, yo voy a ser el que va a hacer todo esto. Cuando llega Jesús le dice, ve a lavarte los pies, dijo, pero poco me vas a lavar tú a mí los pies, yo soy Pedro, ¿no te acuerdas? O sea, no soy Simón, soy Pedro. Ahora, unos instantes después, voy a decirlo así, instantes después, Jesús le dice, mira, Pedro, no va a cantar el gallo 3 veces y tú me vas a negar. Y Pedro, ya sabéis, soy Pedro. Soy Pedro, no soy Juan, no soy Mateo, no soy ninguno de esos, soy Pedro. Es que parece que no te has dado cuenta, Señor. Somos diferentes. 3 veces, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Dice que efectivamente sucedió tal así, como Dios lo dijo. Como Jesús se lo dijo a su corazón. Ahora, cuando dice que cuando cantó el gallo, sobre todo lo dice en Lucas capítulo 22,
capítulo 22 y versículo 61. Dice que entonces, vuelto el Señor, una vez que había cantado el gallo, vuelto el Señor miró a Pedro. Le miró con la misma mirada, con los mismos ojos, con la misma intención, con el mismo corazón que le estuvo mirando cuando Juan 1:42, cuando le vio por primera vez. Y le miró y le dijo, no le dijo nada. Simplemente Pedro, lo que dice la Escritura ahí, es que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y empezó a llorar amargamente. ¿Quién contó que él se acordó de lo que Jesús le había dicho? Eso fue el testimonio de Pedro contándoselo a todos sus amigos, diciéndolo, ¿sabes? Yo lo entiendo así. ¿Sabes? En ese momento cuando le negué, de repente me miró a los ojos y pasó por dentro de mí todas las palabras que él me había dicho de que le iba a fallar. Pero también en ese momento también había algo, cuando se estaba acordando, que es algo muy importante para mí, es que también se acordó de que Jesús mismo le había dicho que le iba a ser Pedro. ¿Os acordáis cuando ya Pedro, yo me lo imagino esos días con Jesús resucitado, el pobre Pedro, yo me lo imagino a Pedro diciendo, madre mía, cada vez que aparecía Jesús escondiéndose así, me va a decir algo, la he liado, ¿verdad? Es la reacción normal de cuando a uno la ha hecho mal, ¿no? Que se va a presentar y ¿qué me va a decir? Y me imagino a él escondiendo, y ya aparece una conversación entre Jesús y Pedro, le dijo, cuando le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, le acaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Pedro realmente algo en él. Sabía que Dios le iba a usar. Sabía que Dios era la piedra por la que iba a comenzar la iglesia. Esa piedra, como dice Elías, esa piedra pequeña por la que, a través de la cual iba a ser edificada la iglesia, y gracias a ella estamos aquí. Pero no iba a poder hacerlo si no era tomado de la mano de Jesús. No iba a poder hacerlo si no entraba en el proceso. No iba a poder hacerlo si no hubiera pasado ese periodo de tiempo donde él realmente empezó a llorar amargamente y se dio cuenta de todas las veces que realmente había obrado por sus propias cuentas, sin hacer caso de lo que Jesús le decía, ¿no? Ahora, en el último versículo, y lo último que con esto ya casi voy a acabar, en el versículo 6 y 7 le dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta que me hizo Dios a mí y te la digo yo. ¿Desde cuándo estaban los árboles allí? En la ribera del río. ¿Desde cuándo estaban los árboles? Siempre estuvieron allí. Pero, ¿por qué no los vio Ezequiel? ¿Por qué no vemos tú y yo las promesas de Dios? ¿Por qué no nos conectamos a las promesas que Dios nos ha dado? ¿Por qué no podemos darnos cuenta que al lado de ese río, de ese periodo que estamos pasando, de encontrarnos con el corazón de Dios, de conectarnos con el corazón de Dios, de hacerle a Él el primero en nuestras vidas, cuando nos está quebrantando, cuando nos está llevando a un punto donde no tenemos más remedio que decirle, ayúdame, por favor, ayúdame? ¿Por qué no nos damos cuenta que están árboles ya plantados en la ribera de ese río, preparados para nosotros? ¿Por qué? Porque tal vez estamos demasiado enfocados. Tal vez estamos demasiado centrados. Tal vez nos hemos metido demasiado dentro de nuestro problema y no nos hemos dado cuenta de lo grande que es Dios para sostenernos, para proveernos, para facilitarnos las cosas necesarias. Los árboles siempre habían estado allí. Dios quiere que veamos sus propósitos. Como os he comentado y vuelvo a repetirlo y os llevo allí. Cuando hicieron la primera visita al pueblo de Israel, que acababan de salir y acababan de salir de Egipto, y hicieron la primera visita, mandaron espías para ver la tierra. Y la tierra fluía
todo leche y miel y tenía de todo. ¿Por qué no llegaron a conseguir y ver todo eso que estaba en el plan de Dios y en los propósitos de Dios? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir yo en esta mañana. Porque vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos, pero no pusieron en su corazón. Con un corazón cerrado, las promesas de Dios se quedan afuera. Se quedan a un lado. Y tú quieres ver a Dios en su gloria. Y Dios quiere ver a Dios manifestándose en poder dentro de tu situación. Pero para eso tienes que ver. Alguien nos preguntó, conociendo nuestra historia desde el principio, alguien que nos conoce bien, más o menos, le preguntó a Paqui en el aniversario. Le dijo, no puedo entender cómo os habéis mantenido firmes. No lo puedo entender. Ella le dio una respuesta. Cuando me lo contó Paqui, yo le di una automática. Le dije, si me he podido mantener es porque miraba hacia arriba. Cada vez que he superado una, no ha sido porque me he enfocado en lo que había abajo. Ha sido porque me he enfocado arriba. Cada vez que te enfocas abajo, pues la etapa puede ser muy larga y como te digo, no se puede acortar. Ni dio mil codos, venga, por el agua en los tobillos. Pasa por ahí, venga. Evidentemente, lo que muestra es que cuando pasas con el agua hasta los tobillos, como que pasa más rápido, ¿verdad? A las rodillas ya te cuesta un poquito más y a los lomos como que ya la cosa va más lenta, ¿no? Y parece que la distancia es la misma, pero lo que cuesta y todo hace que parece que sea más largo, ¿verdad? Pero la única manera de mantenerse es cuando realmente, en vez de enfocarte en ese lugar, te enfocas más hacia arriba. Y miras más realmente a Dios que a tu propio problema. Escucha, ve y pon en tu corazón lo que Dios está haciendo en este tiempo. A mí me gustaría, para acabar, orar por algunos en esta mañana. Y sobre todo, porque hay una cosa principal, es que si nosotros la meta que tenemos es ver los planes de Dios, ver las promesas de Dios en nuestras vidas, para ver las promesas de Dios en nuestras vidas, primero tenemos que nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, la cosa está como bastante mal. Hay que nacer de nuevo. Eso fueron las palabras de Jesús a Nicodemo. Le dijo, mira, ¿acaso un hombre tal? Y dijo, no, déjate de rollos. Te es necesario nacer de nuevo. No era todo lo que tenía en su cabeza, no era todo lo que conocía en su mente, era que realmente su corazón se tenía que empezar a abrir hacia Dios. Tenía que suceder. Y hay muchos aquí, o hay algunos aquí, digo muchos, es una frase, es una palabra que se dice mucho, hay algunos aquí, o hay alguien aquí que necesita nacer de nuevo entre nosotros. Y si tú eres esa persona en esta mañana, a mí me gustaría orar contigo. Si tú no tienes la seguridad de que tienes la salvación en tu vida, me gustaría orar contigo en esta mañana. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si hay alguno aquí que en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, que quiere nacer de nuevo, que quiere dejar atrás su vida y entregar su vida a Cristo y ir hacia adelante, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si no hay nadie, no pasa nada. ¡Qué bueno! Todos salvos aquí, o todos paganos, o todos de camino al cielo, o todos perdidos. Pero si hay alguno aquí, a mí me gustaría orar contigo. Yo creo que es un momento determinante, un momento señalado en tu vida. ¿Sabes? Nunca se te va a olvidar ese día. Seguro. Los que lo hagan con su corazón, nunca se te va a olvidar ese día.
Hay gente que lo recuerda hasta el número de personas que estaban, hasta las personas que estaban allí en ese momento, se acuerda de todo, hasta la palabra que dijeron, hasta quién predicó, hasta todo. Se acuerdan de todo. A mí no me importa si te acuerdas que fui yo el que predicó, lo que me importa es que tú marques, que tu vida esté marcada y tu nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta gente. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Tú has hablado, Señor, al corazón en esta mañana. Tú has hablado a nuestras vidas de una manera real, de una manera clara, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, nosotros te decimos, aquí están nuestros corazones, Señor. Aquí está todo nuestro ser y te pedimos una vez más que tú hagas tu obra redentora en medio de nosotros, Señor. Que toques el corazón de los perdidos, Señor. Y que entres en ellos para que realmente puedan acceder a esa vida que tienes preparada para nosotros. Señor, bendice a cada persona y recuerda, Señor, lo que sus corazones están hablando a ti en este momento. Recuerda que ellos están entregando su vida a ti, Señor, y que están marcando tu vida en su vida, Señor. Vamos a repetir estas palabras. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón, que me perdones por mi ignorancia y por mi pecado. Y te pido que de verdad tomes posesión de toda mi vida. Te pido que seas el primero en mi corazón y que me muestres el camino por el que debo de andar. Yo te entrego todo mi corazón a ti, Señor. Y realmente te confieso como mi Señor y mi Salvador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora me gustaría también orar por otra cosa en esta mañana. Maco, ¿me ayudas un poco, hija? Que hay mucho silencio. Ayer estaban predicando aquí, tenemos toda la semana aquí una iglesia, una denominación pentecostal, pero pentecostal, tú. Nosotros, te digo, nosotros no somos pentecostales. Si lo comparamos con esa gente, de verdad, qué gente, increíbles. Esos el silencio no saben lo que es. No lo conocen, en ningún momento lo conocen el silencio. Pero fuera de esto, solamente estaba dando tiempo un poco a Maco y que ponga un poco de música. Pero mira, quiero orar por ti en esta mañana. Si tú eres esa persona que estás en un periodo en tu vida, tal vez te está pasando lo que a Pedro, ¿no? Que Dios, Cristo, el Espíritu Santo simplemente ha llegado a tu vida y quiere formar parte de ti y a ti te está costando renunciar a ciertas cosas y estás luchando en tu vida porque básicamente era una de las cosas que le pasaban a Pedro, tenía que renunciar a algunas cosas que estaban ahí. Y Jesús le estaba diciendo, mira Pedro, o tocamos esas partes en tu vida o no vas a tener parte conmigo, o tocamos esto. Y puede que alguno esté en esa etapa. A mí me gustaría orar contigo en esta mañana. Pedirle a Dios que te haga entender como le dijo a Pedro, hay cosas que las entenderás después. Vamos a clamar a Dios, vamos a hacer esa oración diciéndole, Señor, enséñame el porqué, enséñame el qué. También quiero orar por aquellos que están de verdad luchando por conectar su voluntad con la de Dios. Que están luchando porque, como Josué, ¿no? que tal vez tienen planes en su vida, pero Dios está presentándose, poniéndose delante y diciendo, yo vengo aquí
estoy aquí delante de ti para formar parte de tu plan y de tu historia. Para realmente, como le estaba diciendo a Josué, para que llegues a las promesas y alcances las promesas. Y yo no sé si hay alguno aquí que también está en esa etapa y está luchando con Dios y tal vez el tiempo se le está haciendo más largo del que le gustaría, ¿no? También me gustaría orar por gente que está el trato de Dios sobre su vida fuertemente. Que Dios les está de verdad tocando duro, que les está metiendo presión para sacar lo mejor de ellos y Dios está quebrantándoles. Dios está triturándole. También me gustaría orar contigo, porque yo he vivido esas experiencias y estoy convencido de que voy a volver a ellas, donde el tiempo se hace demasiado largo, ¿verdad? Se hace demasiado, como diciendo, madre mía, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo terminará esta situación en mi vida, verdad? Quiero orar por ti. También quiero orar por aquellos, Señor, aquellos que ya no pueden más. Por aquellos que están diciendo, Señor, o me ayudas, o vienes a mi vida, o tiendes tu mano sobre mí, o no sé qué va a suceder. Si estás en una de estas etapas, ponte de pie, vamos a orar juntos. Vamos a poner nuestra situación delante de Dios. Vamos a recurrir a lo que Dios tenía, como tenía con Ezequiel. A recurrir a esos árboles que ya estaban ahí, para nosotros y para ti y para mí. Para esos árboles que están ahí con nosotros y para nosotros, para extender nuestra mano. Y ¿sabes? Yo creo que es una mañana donde nosotros tenemos que extender nuestra mano. Dios te está haciendo ahora volver por la ribera del río, ¿sabes? Y hay cosas que estás viendo claramente. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, todo tiene una manera, el por qué está sucediendo. Y en esta mañana nosotros acudimos en el nombre de Jesús a lo que Dios tiene para nosotros. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, empieza a clamar a Dios. Empieza a decirle, Señor, esta es mi situación, Señor. Estas son tus promesas para mi vida, Señor. Señor, tú nos llamaste como llamaste a Pedro, Señor, y nos has dado promesas para cumplir, Señor. Señor, queremos ser parte de ti, conectar contigo de tal manera, Señor, donde no hay duda de que somos hijos tuyos, Señor. De que tenemos tu marca, de que está grabado sobre nuestras vidas y sobre nuestro corazón el sello de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Está marcado a fuego sobre nuestros corazones, Señor, porque tú resucitaste de la muerte, Señor. Señor, queremos conectarnos a tu voluntad, Señor. Señor, conocer tus planes para nuestras vidas, Señor. Meternos dentro del plan, Señor, para conseguir, Señor, alcanzar la meta, Señor, en nuestras vidas. Para conseguir, Señor, los propósitos, Señor, y lo que tú tienes planeado para nosotros, para aquellos con los cuales queremos ganar, Señor. Para nuestros jefes en nuestra empresa, Señor. Señor, en nuestros amigos o nuestros hermanos, Señor. Conocer tu voluntad y estar metidos en tu voluntad, Señor. Señor, juntamente con la prueba tú nos darás la salida, Señor. Juntamente con la prueba, Señor, juntamente con el tiempo donde tú estás tocando nuestros lomos y estás quebrantando nuestras vidas, Señor. Tú nos has dado la salida, Señor. Pero no queremos que nos resistas por nuestra soberbia, Señor. Que vuelvas tu rostro, Señor, porque estamos tan orgullosos y tan altivos, Señor, que no te dejamos obrar en nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. En esta mañana nos ceñimos nuestros lomos como varones valientes y mujeres valientes, Señor. Para escuchar tu voz, para oír lo que tienes para decirnos, para que nos
digas claramente qué es lo que tienes y qué es lo que estás buscando en nosotros para ser cambiados, Señor. Señor, y por supuesto, Señor, te necesitamos. Solo se me ocurre decir aquí, Señor, papá, ayúdanos. Ayúdanos, papá. Ayúdanos. Aquí están nuestras manos, Señor. Extendidas, Señor, esperando la tuya, Señor. Esperando, Señor, que tú nos agarres de la mano, Señor. Y nos lleves, Señor, adelante, Señor. Gracias por mostrarnos esto en esta mañana. Te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.